Como ya comentamos en vídeos pasados, las cuestiones sociales y políticas en la sociedad judía de la Palestina romana estaban muy unidas, y la religión jugaba un papel fundamental. En la época de Jesús existían diversos grupos religiosos, con los que se relacionó, dialogó, se enfadó e incluso denunció su comportamiento. En el vídeo pasado analizamos 4 de esos grupos. En este vídeo seguiremos profundizando en la sociedad de tiempos de Jesús. Los sacerdotes eran los encargados de realizar las tareas litúrgicas, principalmente en el templo y de ofrecer los sacrificios. Para ser sacerdote, las personas tenían que estar libres de defecto físico y descender de la estirpe de Aarón. Es decir, el sacerdocio en Israel era hereditario y se adquiría por pertenecer a la tribu de Leví. Moisés era de la tribu de Leví y encargó a sus parientes la función de cuidar y transportar el tabernáculo en el desierto. En tiempos de Jesús, unos 7.000 sacerdotes se encargaban de atender el templo de Jerusalén y realizar los sacrificios rituales. El resto del personal del templo pertenecía también a la tribu de Leví y eran llamados levitas. Eran considerados autoridades religiosas y tenían el deber de interpretar la ley. Tanto los sacerdotes como los levitas en general eran gente humilde que vivían de las ofrendas y de un impuesto que pagaba el resto del pueblo. Los sacerdotes se levantaban antes del amanecer, tomaban un baño ritual y se vestían con ropa interior y túnica blanca larga, ceñidos con un cordón y con un gorro también blanco. Después se dirigían a la cámara de las tablas de la ley, donde se repartían las tareas del día: presentar la ofrenda de los sacrificios, la limpieza del altar o el encendido de las lámparas. Todos los sacerdotes y levitas acudían a los oficios matutinos, una ceremonia acompañada por música y cantos que duraba varias horas. El resto de la mañana ofrecían sacrificios privados. Y a la caída de la tarde se ofrecía un segundo sacrificio comunitario y se rezaban más oraciones. Por la noche había varios sacerdotes en guardia encargados de mantener encendido el fuego del altar. Los sacerdotes de menor rango vivían del reparto de lo recaudado en el diezmo y en ocasiones completaban sus ingresos dedicándose al comercio o algún otro oficio. Comían de lo ofrecido como sacrificio en el templo y de las primicias de los productos agrícolas. La mayor parte de los sacerdotes se repartían en 24 secciones que cumplían turnos de una semana de servicio en el templo 2 veces al año. Por lo general vivían fuera de Jerusalén, dispersos en Judea y Galilea, y acudían al templo en su turno. En la época en la que no había rey en Israel, el miembro más importante del pueblo y el de mayor autoridad era el sumo sacerdote, llamado en hebreo Cohen Gadol. Él tenía la posición más sagrada en el judaísmo, desde Aarón, el hermano de Moisés en la antigüedad, hasta la destrucción del segundo templo en el año 70, el sumo sacerdote supervisaba el culto, los sacrificios y el servicio, primero en el tabernáculo y después en el templo de Jerusalén. Actuaba como líder espiritual del pueblo judío y reunía en él toda la autoridad en cualquier asunto relacionado con la nación. El sumo sacerdote era el primero y principal entre todos los sacerdotes de Israel. El sumo sacerdote era el presidente del Sanedrín y el máximo responsable del templo y del cumplimiento de la ley. Pero el privilegio más importante era de carácter religioso. El sumo sacerdote era el único que podía entrar en el Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado del santuario y donde habitaba el Arca de la Alianza. Entraba una vez al año, el día del Yom Kippur. La función del sumo sacerdote, según la tradición bíblica, era hereditaria y se transmitía del padre al hijo primogénito, siempre entre los descendientes de Aarón de la tribu de Leví, aunque esta norma fue abolida a causa de motivos políticos. En tiempos de Jesús, bajo el reinado de Herodes y de los romanos, aunque el cargo de sumo sacerdote seguía siendo vitalicio, dependía de las autoridades políticas. Los diversos reyes, procuradores y gobernadores romanos nombraban y destituían al sumo sacerdote cuando querían. El sumo sacerdote pertenecía a las familias más nobles del pueblo. Gozaba de gran dignidad y una situación económica confortable. Pertenecía al partido saduceo y colaboraba con el poder romano.
Tenía que ser íntegro físicamente, sin defectos físicos, y santo en su conducta. No podía tener contacto con ningún cadáver humano, ni siquiera con los de su propia familia, porque caía en impureza y le incapacitaba para realizar su servicio. También tenía restricciones a la hora de contraer matrimonio. A diferencia del resto de sacerdotes que tenían turno de servicio en el templo, el sumo sacerdote tenía un servicio ininterrumpido. Él era quien supervisaba al resto de sacerdotes. El santuario, sus trabajos y la tesorería estaban bajo su vigilancia. El sumo sacerdote utilizaba las mismas prendas de vestir de lino que usaban el resto de sacerdotes, pero sobre ellas se colocaba una túnica azul, rematada con borlas y campanillas doradas. Encima llevaba un chaleco bordado con franjas doradas, púrpuras, escarlatas y azules, y en el pecho una bolsa de oro con 12 piedras preciosas que tenían grabados los nombres de las 12 tribus de Israel, y que solo el sumo sacerdote podía llevarla. Este pectoral colgaba de 2 broches de oro y ónice en los hombros. Sobre la cabeza llevaba un turbante de lino fino, con una lámina de oro sobre la que estaban grabadas las palabras «La santidad pertenece al Señor». La palabra escriba deriva de la palabra latina scriba, que significa escribiente, así que los escribas eran los expertos en escribir. En hebreo, sofé o sofer, que significa contar y tiene relación con lo que era un escribano o copista. En los orígenes, los escribas eran aquellos que sabían leer y escribir, que hacían de secretarios en la administración real. En la Biblia se mencionan los nombres de varios escribas de distintos reyes. En un primer momento, la interpretación de la Torá fue asumida por los sacerdotes, pero tras la vuelta del destierro, el papel de los escribas adquiere mayor relevancia. Era importante que todos los judíos tuvieran conocimientos de la ley, y los que estudiaban y obtuvieron una buena formación consiguieron el respeto del pueblo y con el tiempo, después de la guerra de los macabeos y a causa del abandono de esta tarea por parte de los sacerdotes, surge un grupo de escribas laicos que pronto se constituyeron en una nueva profesión dedicada a la transmisión e interpretación de la Torá. Los escribas no solo se ocupaban de copiar la ley, sino que eran especialistas en ella. Ellos estudiaban y copiaban los textos sagrados. No creaban leyes, pero sí las interpretaban. Reproducían las escrituras en rollos para las sinagogas y ayudaban al pueblo a hacer una correcta interpretación. Proporcionaban la interpretación de la ley y pronto pasan a enseñarla. Su misión consistía en explicar y actualizar la ley en función de los nuevos tiempos y de los nuevos problemas que se iban planteando. Estaban abiertos a distintos modos de interpretar la Torá, por lo que facilitó que tanto fariseos como saduceos realizaran este oficio, aunque predominaban los fariseos. Algunos escribas eran saduceos y solo creían en la ley escrita, mientras que los escribas fariseos defendían el celo tanto a la ley como a las tradiciones orales que se habían ido acumulando. Estos ejercían una influencia igual a la de los sacerdotes en la conciencia popular. La gente respetaba a los escribas y los llamaba rabí, que significa maestro. Estos tenían una gran responsabilidad, puesto que conocían al detalle la ley, pero la habían convertido en una carga para la gente al saturarla de añadiduras. Buscaban el aplauso y los reconocimientos, pero no facilitaban el cumplimiento de la ley al pueblo. Habían hecho añadiduras a la ley, pero también habían buscado la manera para que ellos mismos evadieran su cumplimiento. Como conocedores de la ley, no solo eran responsables, como rabíes, de las aplicaciones teóricas de la ley y de su enseñanza, también poseían autoridad jurídica y dictaban sentencia en el Sanedrín. Los escribas vivían sobre todo en Jerusalén, aunque también se encontraban por el resto de Palestina y en otras tierras entre los judíos de la diáspora.